Buenos días a todos y a todas. Soy Verónica del Río, directora en ORH. Os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado en colaboración con People Matters y donde vamos a abordar un tema de actualidad y de relevancia. Digo esto porque, bueno, pues en los tiempos que vivimos no siempre confluyen esos dos ítems. Como bien sabéis, bueno, pues hay temas que acaparan la actualidad sin tener pues, suficiente relevancia y hay temas de mayor relevancia pues que no entran a formar parte de la actualidad que consumimos. En este caso sí que se dan ambos ítems. Hablamos de un tema de máxima actualidad y de máxima relevancia como es la brecha salarial y sobre todo de cómo gestionarla. Como todos bien sabéis, tenemos una nueva directiva europea sobre la mesa, una directiva que viene a reforzar la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, una directiva que impulsa pues, la transparencia retributiva pues, para evitar que se produzca cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en esta materia. Como toda norma, bueno, pues trae cambios, trae nuevas obligaciones en aspectos tales pues como la mencionada transparencia, obligaciones a nivel de toda la información que hemos de compartir o de tener, bueno, pues publicada, vamos a decirlo así, aunque sé que es con matices, pues sobre nuestras políticas retributivas y también sobre el tema que hoy nos vamos a ocupar y nos va a centrar esta sesión, que es el de brecha salarial. Yo no voy a hacer spoiler de la normativa, eso se lo dejo a los expertos que nos acompañan, pero sí decir que hablamos de una directiva europea, evidentemente estamos a la espera de la transposición a la norma local. Es verdad que la directiva, bueno, pues hay determinados aspectos que falta aterrizarlos, que falta concretarlos, que veremos en qué quedan, como digo, pues en la norma local a la que, bueno, pues que sea la que nos determine, ¿no? Cuáles son las obligaciones ya definitivas, pero también es verdad que no podemos quedarnos de brazos cruzados y en espera. Yo creo que la directiva sí que nos deja bien claro ya cuál es el marco de esas nuevas obligaciones que tenemos que cumplir en este tema y tenemos que ponernos manos a la obra y sobre todo asegurar, bueno, pues que tenemos una política retributiva bien armada y que eso nos va a permitir y estamos en disposición pues de cumplir todas las obligaciones legales que tenemos que cumplir. Para ayudaros en esta tarea, bueno, pues hoy hemos invitado a dos expertos que paso a continuación a presentaros, aunque creo que son de sobra conocidos. Está Beatriz Ardí, directora de People Matters. Beatriz, bueno, eres ya una habitual en nuestros webinars. Es un placer tenerte otra vez por aquí y te damos las gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Y está también con nosotros Álvaro Rodríguez, que es manager en People Matters. A Beatriz y a Álvaro les hemos pedido, bueno, pues por un lado que nos hablen en profundidad de esta nueva norma, de la directiva, sobre todo de los requerimientos que trae, su alcance y demás, pero también y sobre todo, bueno, pues que os aporten o que os ayuden con algunas claves para gestionar la brecha salarial en vuestras organizaciones. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues tenemos una sesión de 1 hora aproximadamente por delante, pero queremos que sea también algo vivo y algo dinámico. Beatriz y Álvaro me han pedido, bueno, tienen una presentación preparada, pero quieren también, pues oye, poder dar respuesta a todas las dudas y cuestiones que queráis plantearlos. Por eso tenemos ya habilitado y en abierto tanto el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma como el chat. Beatriz y Álvaro van a estar muy pendientes de todas las cuestiones que vayáis planteando y, como os digo, queremos que sea una sesión participativa y dinámica y, bueno, pues oye, ellos van a ir enriqueciendo su exposición con todos aquellos temas que queráis que plantearles. Solo comentaros ya por terminar que, como es habitual en los webinars ORH, bueno, pues estamos grabando la sesión y que en próximos días vais a recibir por correo electrónico el vídeo íntegro de la misma y también, bueno, pues la documentación que han preparado los expertos Beatriz y Álvaro, que estoy seguro que os van a ayudar y os van a servir de herramienta de consulta y nada más. Yo no quiero robaros más tiempo. Beatriz, Álvaro, os cedo ya el turno de palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias al Observatorio de Recursos Humanos, porque una vez más tenemos la oportunidad de estar con un montón de empresas, pudiendo compartir conocimiento y sobre todo en cuanto a novedades legislativas que van a tener mucho impacto en la gestión de las compañías. Comentaros que creo que todo el mundo somos conscientes
que con la publicación de los dos reales decretos de igualdad, el 901 y el 902, ha tenido una consecuencia directa en el mundo de gestión de personas. Es que se ha incorporado la gestión de la igualdad como un proceso más dentro de lo que es la gestión del capital humano, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, un plan de igualdad no es otra cosa que un plan de acción que tenemos que poner en marcha en un plazo determinado y que todos los años pues tenemos que sacar unos indicadores de gestión, tenemos que compartirlo con la Comisión de Igualdad, tenemos que evaluar el plan y luego vuelta a empezar. No obstante, desde Europa, pues bueno, quieren dar una vuelta de tuerca a todo lo que ya la legislación española ha publicado y es referente a lo que es la igualdad retributiva y la transparencia salarial, que es lo que vamos a ver. Deciros que hoy es el primero de una serie de seminarios que seguramente tendremos en sucesivos periodos, porque hoy solamente hemos dedicado bastante tiempo a esta normativa, a esta directiva, que es de reciente publicación, creo que fue pues en mayo cuando se ha publicado, no recuerdo la fecha concreta, y sí que os damos algunas de las palancas y claves que sería un primer paso dentro de lo que es la gestión de la brecha salarial, porque luego pues bueno, hemos desarrollado mucho conocimiento y metodología para profundizar y gestionar la misma, pero hoy no podemos, o sea, por razones de tiempo pues no nos va a dar, no tenemos espacio suficiente. Entonces, sin más, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues para compartir todos los requerimientos de la directiva europea y luego también para compartir con vosotros una serie de herramientas básicas en la gestión de la brecha salarial. No sé si conocéis, yo el otro día en un desayuno comentaba que se me nota muchísimo mi procedencia de Derecho, porque ya cuando estudiaba Derecho me metieron en sangre que en toda normativa, en toda legislación, es importantísimo leerte el preámbulo. ¿Por qué? Porque es donde conoces las razones, las causas por las cuales se promulga esa normativa. Y entonces te ayuda mucho a entender y a dar forma. En este caso sí que quiero comentar con todos vosotros, por si acaso alguien no lo conoce, es que tanto lo que es los reales decretos 901, sobre todo el 902, vienen de una serie de recomendaciones que hizo una Comisión Europea en el año 2014 para lograr una mayor igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Y también es la misma fuente de la primera propuesta que se hizo para esta directiva europea y lo que ha sido la aprobación de la directiva europea. Entonces, os diré, de la directiva europea aprobada hay muchas cosas, como tienen un origen común, hay muchas cosas que nosotros ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente a través, os decía, del Real Decreto 911. No obstante, esta directiva va mucho más allá de donde ha llegado nuestra legislación y sobre todo en aspectos de transparencia retributiva que creo que van a ser bastante relevantes y en otros aspectos que afectan fundamentalmente al proceso de reclutamiento y selección. Pero que si os parece vamos a ir viendo tranquilamente. También confirmar que Verónica os lo ha dicho, pero creo bueno, que yo creo que es un tostón esto de tener a una persona hablando y que a lo mejor te pueden surgir interrogantes, dudas o más información y tener que esperar hasta el final para preguntar. Por lo tanto, Álvaro va a estar bastante pendiente y a medida que vosotros vayáis planteando cuestiones, pues interrumpimos y bueno, y damos contestación. Vale, la directiva no es baladí que se llame, si os dais cuenta, es reforzar el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o trabajo de igual valor y a través de la transparencia retributiva y mecanismos para su cumplimiento. ¿Por qué te dicen esto? ¿Por qué lo han llamado así? Y es porque en esas recomendaciones que hacía la Unión Europea, la Comisión Europea, una de las cosas que decían era que precisamente que todo el tema retributivo es oscurantista en las empresas, ¿no? Y que las personas no tienen información suficiente para poder en un momento dado reclamar discriminación por salario. Y para ir, incluso decía, para ir a los tribunales a reclamar su situación.
Entonces, por eso es por lo que se hace bastante énfasis en todas las medidas de transparencia retributiva, para hacer llegar a los trabajadores y trabajadoras información retributiva de su posicionamiento económico y del posicionamiento medio de su nivel de contribución del puesto que está ocupando. Entonces, os decía, hay dos principios básicos que pasa igual que en el 902 que rigen esta normativa. Es el principio de igual retribución por el mismo trabajo o trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. En el ordenamiento español se tradujo en el 902 el principio de igual retribución por trabajo de igual valor con la exigencia para las empresas de realizar una valoración de puestos de trabajo que agrupase los puestos de igual nivel de contribución. Y luego, por otro lado, el principio de transparencia retributiva lo vemos fundamentalmente, no más que a través de la auditoría salarial, yo diría que más a través de lo que ha significado la puesta en marcha de los registros retributivos desde el año 2019. El alcance que tiene esta legislación es tanto para los empleadores públicos y privados y también para todo tipo de trabajadores que tengan un contrato laboral con la compañía. No sé qué va a pasar en España, porque si os dais cuenta, el legislador amplió el alcance del plan de igualdad y por lo tanto, pues tanto de las auditorías salariales a aquellas personas que también tuviesen contratos de puesta a disposición, es decir, contratados a través de TT. Por lo tanto, esto es una de las cosas que veremos cómo trata el legislador. Y luego, por otro lado, y lo veremos a continuación, tiene alcance para los solicitantes de empleo. El plazo de transposición es un plazo máximo de 3 años. Termina el 7 de junio del año 2026. Sin embargo, quiero llamar vuestra atención sobre que, al igual que pasa en otros cambios que queremos hacer en recursos humanos, para tener algún resultado dentro de lo que es la gestión de la brecha, tenemos que empezar ya. Es decir, cualquier toquecito que queramos dar en algún proceso o en cualquier tipo de gestión de los salarios, para tener resultados, lo más probable es que tardemos varios años en obtener esos resultados. Es decir, que las acciones que tomemos den resultados. Por lo tanto, sí que es importante que, aunque la transposición sea hasta un máximo de 3 años y nosotros ahora mismo no sabemos en qué momento el Estado español va a decidir transponer esta normativa, como empresa sí que deberíamos tener en nuestra hoja de ruta el poder atacar estos aspectos retributivos. Más cosas. No nos vamos a detener porque en la exposición de hoy lo que hemos visto es que todo aquello que ya esté regulado por el 902, pues ¿para qué lo vamos a comentar? Entonces todos los aspectos relacionados a los sistemas de valoración de puestos de trabajo, pues bueno, ya lo tenemos regulado y lo tenemos en nuestra legislación. Sí que llamó la atención a que en la directiva uno de los temas que ha sido más controvertidos en todas aquellas empresas que habéis tenido que hacer un sistema de valoración de puestos de trabajo para poder realizar el diagnóstico retributivo de la auditoría salarial, pues bueno, nos hemos encontrado con los casos en que la Comisión de Igualdad, pues en algunos casos ha puesto incluso muy burra, en que ellos tenían que aprobar también los criterios y factores del sistema de valoración de puestos de trabajo elegido por la compañía, ¿no? Bien, es verdad que bueno, los abogados pues han podido defender claramente que no era así y bueno, ya ha podido prosperar las posturas en las cuales lo importante era que aprobasen la auditoría salarial y no tanto el sistema de valoración de puestos de trabajo. Aunque bien es verdad que es una trampa porque al final te tienen que aprobar la auditoría salarial y por lo tanto si no te la, no te la aprueban si no están de acuerdo con el sistema de valoración de puestos realizado, ¿no? Entonces, ¿en qué os quiero llamar la atención? En que la directiva lo que sí que dice es con los criterios, o sea, sistemas de valoración de puestos de trabajo con los criterios acordados con la representación legal de los trabajadores. Entonces veremos también, una vez más, el legislador español si va a hacer algún cambio en la actual normativa y también va a establecer este criterio.
Luego habla de transparencia retributiva. Habla de transparencia retributiva en tres casos muy concretos. Previa al empleo, en cuanto a lo que es la gestión salarial y en cuanto a los salarios en sí mismos. Entonces, empezando por previa al empleo, que es este artículo 5 que os ponemos, lo que te dice el legislador es que las exigencias va a ser que cualquier demandante de empleo tiene que conocer con anterioridad a entrar en el proceso, a optar al proceso, lo que va a ser el salario inicial o la banda retributiva inicial del puesto al que ellos aplican. En su caso, si es personal de convenio, pues todas aquellas disposiciones del convenio colectivo, sabes que es aplicado por el empleador y que tiene algún condicionante salarial. También otra de las cosas que te dice, te pone como ejemplos, es que, por ejemplo, pues lo puedes poner en las demandas de empleo o lo puedes poner en tu propia web en las demandas también y demás. Otro hecho relevante sería que al cúmulo de preguntas que ya no podemos hacer dentro de lo que es el proceso de selección a los candidatos, se suma una más y es no preguntar sobre el historial retributivo actual de puestos anteriores o el actual de la persona demandante de empleo. Es verdad que en este aspecto, pues bueno, puede ser muy acertado porque todos los que somos expertos en igualdad y una de las principales recomendaciones que hacemos es que el intentar ir a bandas retributivas por puesto o por nivel de puestos y que normalmente pues el intentar que estén cerrados, es decir, que no empezar a negociar desde los niveles de entrada, porque muchas veces lo que hemos visto es que es donde se producen las principales diferencias, las primeras diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, entendemos que el legislador dispone esta norma precisamente pues, para evitar pues, que ya haya diferencias salariales desde el principio. Luego, otro aspecto relevante y que no tenemos en nuestra legislación es que el empleador tiene que informar a la plantilla, a toda la plantilla, de los criterios utilizados para determinar la retribución, los niveles retributivos. Ojo, que aquí no estamos hablando de las bandas salariales, sino de cuál es el salario de esa posición y, sobre todo, las reglas del juego de lo que serían los incrementos salariales. También te dice que sería para todas las empresas, pero que cada legislación localmente lo que puede hacer es eximir a las empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Hay un aspecto importante que no os hemos comentado y es que esta directiva, su artículo 1 empieza con una serie de definiciones y sí que os recomiendo que os leáis las definiciones, porque ya no sé si es problema de la traducción o tal, pero sí que es conveniente porque habla, por ejemplo, de categorías de trabajadores y nosotros en España cuando hablamos de categorías estamos hablando de categorías, por ejemplo, de convenio y demás, ¿no? Y sin embargo aquí categorías de trabajadores se refiere a trabajadores que trabajan en una agrupación de puestos de igual valor, es decir, de un mismo nivel de contribución. Eso es una de las cosas relevantes. Y luego pues hay alguna otra nota curiosa, pero que tampoco merece la pena ahora que comentemos en cuanto a esas definiciones. Y en cuanto a salarios, lo que nos encontramos es que se va a generar o se va a crear, más que se va a crear, la directiva lo que regula es que cada Estado miembro va a tener un organismo encargado del control de los salarios desde la perspectiva de igualdad, ¿no? Que es cuando nos ponemos a informar a la administración, será ese órgano que se cree o que a lo mejor en España ya tenemos y se le dé esas responsabilidades. Entonces, lo que te dice es que habrá que informar a este órgano de la brecha salarial en media y mediana, de la brecha salarial de los componentes complementarios o variables en media y mediana, y aquí es porque hace una distinción la directiva en lo que llama salario base
que claro, que la lectura en nuestra legislación, el salario base, todos lo tenemos metido en la cabeza como el salario base, tablas, convenio y demás. Posiblemente aquí podamos entender que el salario base pactado que iría junto con las mejoras voluntarias que tenga el trabajador. Y lo diferencia de aquellos complementos de puesto de trabajo o demás complementarios que pueden ser o variables en media y mediana. Entonces nos estamos refiriendo pues a todos aquellos complementos que puedan ser horas extras, pluses de nocturnidad, de peligrosidad y también a lo que es la retribución variable. Luego también nos vamos a tener que informar de la proporción de mujeres y hombres que perciben estos componentes complementarios o variables, de la proporción de mujeres y hombres en cada cuartil de la banda retributiva y también la brecha ajustada desglosada por salario o sueldo base ordinario, que es a lo que me refería anteriormente, y por los componentes complementarios y variables. Posiblemente a lo mejor también esto vaya muy dirigido a todas las exigencias que ha habido actualmente de registro retributivo, ¿no? Que nos hace informar de salarios entre salario base, resto de complementos, beneficios sociales e incluso extrasalariales. Vamos a ver exactamente cómo se transpone a nuestro ordenamiento. Luego, por otro lado, deciros también que esta información será pública de oficio. Este organismo, pues en principio lo que dice la directiva es que la información será pública. Y también hace una recomendación a las empresas diciendo que le den publicidad, pero que sin embargo tendrá carácter voluntario, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, en Reino Unido la ley sí que exige que en las web corporativas se informe de la brecha salarial, de la no ajustada, ¿no? De la global. Pero bueno, pero aquí no te impone esta obligación. También deciros que en el caso de salarios, todo lo que es registro retributivo también se impone la obligación de informar a los trabajadores o bien a través de sus representantes de lo que es la brecha salarial y con esta diferenciación de salario, sueldo base ordinario y componentes complementarios, que entiendo que está cumplida en la legislación española con todo lo dispuesto en el registro retributivo. Pero ahí sí que hay una cosa importante y es que lo que te dice es que el empleador tiene que comunicar a los trabajadores que forma parte de sus derechos el tener esta información, cosa que nosotros en nuestro ordenamiento no lo tenemos. Bueno, entonces, ¿en qué plazos se va a tener que empezar a informar de estos datos salariales? Pues nos establecen unos plazos máximos y una periodicidad y todo en función del tamaño de cada una de las empresas. Nos ponen como primer plazo el 7 de junio del 2027, ¿por qué? Porque aunque la directiva empieza a tener el plazo máximo de entrada en vigor en cada una de haberse traspuesto en cada una de las legislaciones locales, acordaos que era junio del 26. Como esta información, lo que te dice la directiva es que tiene que ir sobre el año natural anterior, lo que te dice es, si la directiva, el plazo máximo para su transposición es el año 26, yo lo exijo a partir del año 27. ¿Por qué? Porque irá sobre la información del año 26. Entonces, esto será para las empresas de 250 o más trabajadores y esas empresas estarán obligadas a informar anualmente. Y las empresas entre 149 y 250 trabajadores también tienen este plazo, pero sin embargo cada 3 años será la obligación que tengan para informar. Luego, para todas aquellas empresas que estén entre 100 y 149 trabajadores, el plazo se amplía hasta junio del 2031 y en este caso también la periodicidad para la entrega de la información va a ser cada 3 años. Para plantillas inferiores a 100 años lo pueden entregar voluntariamente, pueden informar voluntariamente, pero también lo que nos dice la directiva es que los Estados miembros podrán exigir o no a estas empresas el que cumplan obligatoriamente, al igual que el resto de las compañías con mayor número de trabajadores.
Luego, otro de los aspectos fundamentales es el de la evaluación retributiva conjunta con la representación legal de las personas trabajadoras. Aquí me imagino que cuando lo leáis y a lo mejor oyéndonos os va a recordar en algún caso las auditorías salariales. Creemos que se va un poquito más allá. ¿Qué es lo que te dice la directiva? La directiva lo que te dice es que se va a tener que realizar una evaluación conjunta junto con la representación legal de las personas trabajadoras cuando se cumplan 3 requisitos. El primero es cuando haya diferencias en el nivel retributivo medio de al menos un 5% en cualquiera de las categorías de trabajadores. Acordaos que categorías de trabajadores es cualquiera de los niveles de contribución. Es decir, hasta ahora, yo no sé si lo habéis vivido, pero nosotros en el único momento que se tasan cuando hay que dar explicaciones a las diferencias salariales entre hombres y mujeres es en el registro salarial. Y en este caso lo que te dicen es que si de la media total de los salarios de las mujeres contra la media total de los salarios de los hombres, las diferencias son de un 25% o más, tendrá la empresa que justificar que no obedecen a razones de género, ¿no? Esto ha sido muy controvertido porque nosotros, desde luego, la experiencia que tenemos es que en las negociaciones de los planes de igualdad, de los diagnósticos de igualdad, pues bueno, los sindicatos pues estaban muy en la labor también de discutir diferencias salariales en cada uno de los niveles de puestos de trabajo, ¿no? Pero al final la ley lo que nos decía era que donde sí o sí teníamos que justificar era ese 25% era en esos salarios, en lo que llamamos la brecha no ajustada, ¿no? En la brecha global. Sin embargo, aquí la directiva sí que nos lo lleva a esos niveles de agrupación de puestos de trabajo y además nos lo rebaja a un 5%. Entonces, el 5% la verdad que es que a poquito que hombres o mujeres tengan distintas antigüedades, pues nos encontramos con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí lo podremos justificar. ¿Por qué? Porque precisamente una de las justificaciones por las cuales no se debe al género de las personas las diferencias de retribución es, por ejemplo, la antigüedad. Pero que sepamos que se rebaja al 5%. Luego, otra de las condicionantes que hay que cumplir es que la empresa no haya justificado esa diferencia en ese nivel retributivo medio sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género. Pues efectivamente, es decir, si yo tengo esas diferencias superiores al 5%, pero he podido ir justificando de una forma totalmente objetiva que no obedecen al sexo de las personas, no tengo que hacer ninguna evaluación. Y luego además tengo que cumplir, que en un caso es que en el caso que haya habido esas diferencias, que no las haya justificado, pero que no las haya subsanado, a los 6 meses de haber presentado la información a ese organismo, estoy obligado. Por lo tanto, hay que cumplir los 3 condicionantes. En el caso que, por ejemplo, sea el primer caso, en los primeros años de entrada en vigor, pues nos encontraremos seguramente con que solamente con cumplir los segundos, no hay caso del tercer condicionante, con cumplir los condicionantes A y B ya tendríamos que entrar en esta evaluación retributiva conjunta. ¿Qué es lo que incluye esta evaluación? La verdad que está bien porque si os dais cuenta, cuando el ordenamiento español ha hablado de auditoría salarial, realmente tampoco te ha dado una metodología, aunque luego sí que han publicado herramientas y tal, pero en sí mismo no te da ninguna metodología ni te da tampoco ninguna pista y hemos sido los profesionales los que hemos puesto en marcha distintas metodologías para abordar las auditorías salariales. Aquí nos dice de forma taxativa cuáles son los contenidos de esa evaluación. Y tenemos que analizar la proporción de hombres y mujeres en cada uno de los niveles de agrupación de puestos de trabajo. Tenemos que analizar también toda la información sobre los niveles retributivos medios, es decir, sobre el salario medio de hombres y mujeres y los componentes complementarios o variables para cada categoría, para cada agrupación de puestos de trabajo y sus diferencias, que en cierto modo esto lo hacíamos ya en las auditorías salariales.
Las razones de que tales diferencias en esos niveles retributivos medios no obedecen a razones de sexo, pero que lo debemos determinar que no obedecen a razones de sexo de forma conjunta con la representación legal de las personas trabajadoras, que la proporción, y esto es algo que es más novedoso, y es que la proporción de hombres y mujeres que han recibido alguna mejora de su retribución tras su reincorporación después de un permiso de maternidad o paternidad, un permiso parental o un permiso para cuidadores, si se produjo tal mejora en la categoría profesional pertinente durante el periodo en que disfrutaban el permiso. Bueno, esto es un lío. Y yo os doy nuestra lectura. Y nuestra lectura es que si en el caso de todas aquellas personas que hayan disfrutado de un permiso en estas situaciones, si durante el tiempo que ha habido ese permiso, en lo que es su nivel de agrupación, de contribución organizativo o incluso en la empresa se ha producido alguna mejora económica, si a ellos se les ha aplicado o no se les ha aplicado, que creo que es lo que tiene más sentido. Lo que pasa que veréis que en algunos casos la directiva, y os decía al principio, ya no sé si son temas de traducción o demás, pero sí que necesita una lectura de más de una vez y atenta a qué se puede referir. Nosotros lo leemos así. Y luego también habrá que incluir medidas para resolver esas diferencias de retribución si no están justificadas y también una evaluación de la eficacia de medidas anteriores en evaluaciones retributivas conjuntas. O sea, en sucesivas evaluaciones pues habrá que ir mirando y revisando la eficacia de medidas propuestas y puestas en marcha con anterioridad. Y esto es más o menos todo lo que sería más interesante y diferenciador con respecto a lo que es lo que ya tenemos en la legislación española. Bien es verdad que contempla otros aspectos que a lo mejor merece la pena de forma rápida el ir comentando con vosotros. Y es en cuanto al tema de protección de datos. Yo no sé si os habéis encontrado con esta situación, pero lo que sí que es verdad es que cuando en los registros salariales fundamentalmente y también en las auditorías, en aquellos puestos bien unipersonales o que fuese fácil identificar el salario de una persona, pues no sé, ha habido pues controversias con la representación legal de los trabajadores, el no dar esa información, pese a que dábamos la diferencia de retribución entre hombres y mujeres en porcentaje, ¿no? Y hay una primera sentencia que no es de unificación de la doctrina, pero ya hay una primera sentencia en la cual te dicen los tribunales que sí que hay que dar esa información. Y aquí lo que nos dice la directiva es que siempre y cuando se utilice por razones de defender el principio de igualdad, pues sí que el Estado miembro sí que podrá legislar en el sentido que tengan acceso a dicha información los representantes de los trabajadores, el organismo de fomento de igualdad o bien la inspección de trabajo, ¿no? Y que en esos casos serán estos organismos los que asesorarán a los trabajadores en el caso que tengan que interponer una demanda sin tener que conocer esa retribución perfectamente identificable de una persona, ¿no? Luego hay otro tema y es también el derecho a indemnización en el caso que se declare discriminación retributiva por razón de sexo, y es que la ley lo que te dice es taxativamente que la persona tendrá que recuperar íntegramente los atrasos, primas o pagos en especie y además sin límite de ningún tipo. Y luego que también podrá obtener un resarcimiento por pérdidas de oportunidades, daños morales y otros perjuicios pertinentes. Entonces aquí lo fundamental es el sin límite, que os podéis imaginar que en algunos casos pueden ser cantidades importantes para las compañías. Se contempla también la inversión de la carga de la prueba, que ya la tenemos nosotros en nuestro ordenamiento.
Y hay otro aspecto que resulta curioso, que es la prueba de que un trabajo tiene igual valor, porque se remite a un término que es fuente única que determina el salario. Entonces, ¿a qué le llama esto? Tengo delante lo que es la directiva, porque sí que me gustaría más leeroslo. Y lo que te dicen es que para determinar si trabajadores y trabajadoras realizan un mismo trabajo o trabajo de igual valor, la evaluación de si se encuentran en una situación comparable no se limitará a situaciones en que ellos y ellas trabajen para el mismo empleador, sino que también se ampliará a una fuente única que determine las condiciones de retribución. Entonces, bueno, pues veremos si se está refiriendo a múltiples convenios colectivos, si se está refiriendo a que a lo mejor podamos echar manos de encuestas salariales. Vamos a ver por dónde sale el legislador. Porque te dice que se considerará que existe una fuente única cuando aquella establezcan los elementos retributivos pertinentes a efectos de comparación entre los trabajadores. Luego también te dice otra cosa curiosa, y es que te dice que la evaluación de si los trabajadores se encuentran en una situación comparable no se limitará a los trabajadores que estén empleados al mismo tiempo que el trabajador o la trabajadora de que se trate. Es decir, que pueden en un momento dado alegar situaciones de trabajadores anteriores, que cuando yo ya estoy fuera de la compañía puedo también demandar. Bueno, veremos en qué se traduce, pero fundamentalmente, bueno, yo creo que son dos elementos que tenemos que leer más de una vez y que se nos ocurra por dónde puede ir el legislador. En cuanto a las sanciones, solamente comentaros que lo que sí que nos dicen es que tendrán que tener un efecto disuasorio, por lo tanto que deben ser importantes y sobre todo que tienen que tener en cuenta la reincidencia. También, que los Estados miembros en todos aquellos contratos y concesiones públicos, es decir, contratos con la Administración, que no se podrá realizar ningún contrato de la Administración siempre y cuando no se haya justificado esas diferencias del 5% o superiores. Es decir, al final esto se traduce en lo mismo que está pasando que ha pasado con los planes de igualdad, y es que si no tienes un plan de igualdad registrado, pues no podrás optar a ningún contrato con la Administración. Y por último, también hay un artículo que se refiere pues, a lo que son estos organismos que os decía yo de fomento de la igualdad. Entonces, como veis, pues bueno, para España no va a tener tantísimo impacto lo que es la transposición de la directiva, pero que sin embargo sí que va a tener impacto. En gestión de personas, si nos decís, traduce los principales aspectos clave que puede incidir la directiva, os diríamos tres aspectos clave. Primero, que sí que tenemos que asegurar una gestión y una toma de decisiones objetiva, y para eso tenemos herramientas a nuestra disposición que seguramente en algunos casos vamos a tener que poner en marcha. No solamente en lo que es la gestión salarial de las personas, sino también en algunos procesos de personas. Luego, por otro lado, que estamos obligados, y esto es una cosa que People Matters llevamos muchísimo tiempo recomendando a las compañías, el transparentar las reglas del juego de gestión salarial. El transparentar las reglas de juego de gestión salarial no significa que tengamos que dar toda la información de lo que es nuestra política retributiva, pero sí que las personas conozcan lo que ponemos aquí, las reglas del juego, es decir, por qué se determina mi retribución, en qué casos me puede cambiar la retribución, qué pasa en el caso de promoción, qué pasa con los incrementos salariales, qué impacto tiene, y además desde el punto de vista de nuestras recomendaciones, que lo hagáis desde el punto de vista de recompensa total, de tal manera que también podáis poner en valor otros elementos de recompensa. Y luego, por otro lado, también independientemente de que la normativa ahora mismo señale que esto va a ser una obligación,
Pensar que también de cara a posibles demandas de discriminación, todo lo que haya sido poder demostrar que la empresa tiene procesos transparentes y sobre todo de gestión salarial, pues eso seguramente será una evidencia importante a la hora de lograr un resultado favorable para nuestra organización. Y luego, por último, empezar a gestionar la brecha. Si os dais cuenta, la mayoría de las compañías lo que hemos hecho ha sido, el primer paso ha sido el tener una foto de la brecha, y poder dar determinadas explicaciones de tal manera que la Comisión de Igualdad nos diese el visto bueno para negociar el plan de igualdad, ¿no? Pero sin embargo, tal como vienen las cosas, y con objeto no solamente de cumplir lo que van a transponer de estos elementos que os digo que van a ser obligatorios transponer a la legislación española, sino que también, pues por muchas razones, por temas reputacionales, por temas de conflictividad laboral, por temas incluso de relación con la representación legal de los trabajadores, es importante que empecemos a pensar en qué metodología vamos a utilizar para gestionar la brecha, ¿sabes? Y identificar pues muy bien dónde están las diferencias. Eso va a ser un trabajo arduo porque, vuelvo a repetir, con el 5%, pues bueno, vamos a tener que hacer esfuerzos y sobre todo porque, pues bueno, hay que contar con todos los históricos que tenemos en las compañías, ¿verdad? Y fundamentalmente empezar a tomar medidas, no solamente pensar en las plantillas que tenemos ahora, sino también en lo que va a ser la gestión de talento de nuestras compañías y cómo va a afectar a la brecha salarial. Hasta aquí veo que... Esto hay una pregunta, ya Sí. que estamos hablando de herramientas, que nos pregunta José Antonio Gallardo nuestra opinión acerca de la herramienta de valoración de puestos del Ministerio. Bueno, os podemos decir que nosotros la desechamos en su día porque para nosotros no cumplía los requerimientos básicos para una valoración de puestos objetiva y justa. Las pruebas que hicimos, al final la herramienta, y la hemos utilizado, oye, que conste, ha habido con 2 empresas que la hemos utilizado porque nos lo pedían, hicimos pruebas y vimos que podía ser factible y eran empresas con unas características muy determinadas, fundamentalmente porque tenían mucho personal base, ¿no? Pero dicho, pues bueno, nosotros no la utilizamos porque lo que vimos es que no tenía suficientes elementos de discriminación, fundamentalmente con los factores que te ponía la herramienta para discriminar en lo que serían los niveles de contribución más altos. Y que la herramienta tenía un efecto que lo que hacía era el acotar las distancias en los puestos con menores niveles de contribución con los niveles de mayor contribución. Incluso se producían paradojas en que a lo mejor pues una enfermera sacaba mayor puntuación que la jefa de enfermería. Entonces, sin entrar en mayores historias, al final nosotros lo que como expertos en gestión de personas decidimos que esto era una imposición normativa, pero que como llevamos toda la vida de People Matter realizando diseñando sistemas de valoración de puestos de trabajo, además a medida, nuestro sistema no es un sistema estándar, que estaba fundamentado también en puntos y factores, o sea que tampoco lo tuvimos que cambiar por la nueva legislación, pero que entendíamos que los sistemas de valoración de puestos de trabajo sirven para muchos procesos de gestión o para algunos procesos de gestión de personas, pues que lo que teníamos que hacer de cara al cumplimiento en igualdad tenía que servir a esas empresas, ya que lo tenían que hacer, pues también para el desarrollo de otros procesos de personas. Entonces, esa ha sido nuestra opinión y eso es lo que hemos hecho. Otra cosa es que nos digáis, pues bueno, lo que os decía, que en algún caso concreto sí que alguna empresa nos ha dicho que querían utilizar la herramienta por unas razones muy concretas y era para no tener problemas con su representación legal. Y bueno, y viendo que pues era un tema que podía salir adelante y podía dar una foto bastante aproximada de lo que tendría que ser el resultado de la valoración de puestos en la organización, pues lo hemos llevado adelante.
pero esa es nuestra opinión y bueno, y además que también pensamos un poco lo de es hambre de hoy, no, pan para hoy, hambre de mañana, entonces que merecía la pena hacerlo bien desde el principio, porque al final, pues bueno, pues si os dais cuenta, el hacerlo bien desde el principio, pues también significa que aquellas empresas que hayan hecho un ejercicio serio, pues van a estar en mejor posición para atender estas nuevas demandas de la legislación de justificar esas diferencias del 5% más. No sé si os hemos contestado. Sí, cosa que, bueno, al final, A lo que ver. acabas de comentar de que sí que es una herramienta, hay que recalcarlo, que no es obligatoria, pero sí que es verdad que tanto la RLT como los sindicatos, las empresas que la han utilizado, nosotros, lo que decía Bea, en nuestro caso creemos que tiene un sesgo hacia cierto sector industrial, carácter fabril, que no aplica de manera óptima a todas las compañías, pero aquellas compañías que han utilizado la herramienta, de cara a toda la parte sindical, pues es una compra mucho más fácil, porque como viene amparado evidentemente por el Ministerio, digamos que no hay conflictividad a la hora de presentar los resultados y contribuye, ¿no?, a que presentar una auditoría salarial o un plan de igualdad bajo ese marco de herramienta del Ministerio sea más fácil. Ya os tenemos que decir también una cosa, ¿no? Es que no sé cómo se... José Antonio, decirte una cosa, hemos tenido que defenderlo, o sea, no te creas que ha sido fácil. Hemos tenido que defender el sistema, hemos tenido que defender la adecuación de nuestro sistema, porque al fin y al cabo nuestro sistema cumple todos los factores que señala, los criterios que señala la normativa. Y hemos salido adelante. Incluso hemos llegado a defender otros sistemas que no eran los nuestros, porque nos han contratado a nosotros con empresas que tenían otros sistemas y que, bueno, que al final pues terminas también defendiendo. Pero también el planteamiento de esto es muy empresarial. Se merece la pena ahora discutir un poco más y realmente pues sacar algo que beneficie a la compañía o tener algo que además pues bueno, en cierto modo, para que salga algo parecido, en algún caso vas a tener que manipularlo. Entonces, ha habido de todo. Ha habido empresas que la Comisión de Igualdad pues ha comprendido desde el principio el sistema. También es verdad que ha visto el resultado que es el mapa de puestos, pues cuadraba. Y por lo tanto, pues sí, ha habido que explicar a lo mejor un poco más en profundidad cuál ha sido la metodología y demás, pero se ha salido adelante. En otros casos, bueno, pues yo me he visto con todo lo que es la guía de utilización de la herramienta, discutiendo cada uno de los factores y por qué eran apropiados, no eran apropiados y demás. Pero bueno, yo creo que para eso estamos. Entonces, pero que va a ser una decisión vuestra empresarial. ¿Alguna cosa más? Esto, avanzamos. Bueno, yo voy a ir un poco más rápido. Sí. Entonces, sí, porque lo único que os queríamos comentar es que lo primero de todo, si os decíamos que vamos a empezar por el punto número 1, independientemente de otra metodología y más herramientas que tenemos, y es que lo primero de todo, qué duda cabe que lo primero de todo es aplicar herramientas de gestión salarial. Es decir, el tener una política salarial definida y determinar los criterios de gestión salarial que voy a tener, aparte de transparentarlos. Es decir, yo tengo que tener una filosofía de lo que significa la recompensa en mi organización, cómo voy a pagar el salario fijo, cómo voy a pagar, si es así, el salario variable y otros elementos de recompensa. ¿Cómo voy a pagar los incrementos por promoción? ¿Cómo me voy a poner? Va a ser la progresión salarial de las personas. Y para eso voy a necesitar otras herramientas, que para ello tengo que tener unas estructuras salariales definidas. No me vale el tener unos salarios por puesto de trabajo. Y sobre todo porque además en un momento dado, cuando me pregunten que en base a qué tengo esos salarios, puedo decir que están hechos en base a lo que paga el mercado y a los análisis de equidad interna que he hecho para ajustar esa estructura salarial a lo que es mi organización, ¿no? También hay otro caso que se me ocurre, que son temas de determinados colectivos
que su nivel de contribución es igual al de otros puestos, pero que sin embargo el mercado está pagando bien por su escasez, bien por su especialidad, de una forma diferencial y que además a lo mejor están masculinizados y me están originando unas brechas salariales inmensas. Entonces, pues bueno, que eso hay que empezar a trabajarlo y a implantarlo. Luego, por Dios, nos hemos encontrado con muchísimos programas de retribución variable sin elementos discrecionales. Con elementos discrecionales, por lo tanto, lo que tenemos que hacer son unos programas de retribución variable bien pensados, que haya unas reglas del juego y que sean aplicados, aunque sea a determinadas categorías, pero que vaya, que no sea en base en dar un bonus en base a los criterios de una o unas pocas personas y sobre todo que no estén avalados pues, por un desempeño. Luego, sistemas de gestión del desempeño que apoyen las decisiones salariales, es decir, para aplicar los incrementos salariales tenemos que evitar el que sea la decisión de una persona, el jefe de departamento. Entonces, para ello hay ya herramientas, hay metodologías que se apoyan normalmente en sistemas de gestión de desempeño que te permiten luego, dependiendo de la posición en banda que tenga la persona, porque tenga una estructura salarial y del desempeño que ha tenido, de una forma matemática, objetiva y justa, incrementas los salarios y puedes decir que eso es con independencia que sean hombres y mujeres. Y luego también todo lo que es un proceso de promoción definido con criterios claros y objetivos y comunicados a las personas. Es decir, que también la gente podamos demostrar que la gente tiene conocimiento de cómo puede optar a cualquier vacante que signifique una promoción. Y por último, el plan de transparencia salarial, que esto es objeto de otra sesión. Os traíamos una transparencia, pero yo no sé si le va a dar tiempo a Álvaro, pero bueno, en cualquier caso, creemos que es enriquecedor para vosotros el que os comentemos, en base a toda la experiencia que hemos tenido en People Matters, los principales motivos que inciden en la brecha salarial. Seguramente no os vamos a descubrir nada, porque todos y cada uno de vosotros habréis tenido la experiencia en vuestras empresas, pero hay cosas que están clarísimas y que os las voy a leer para ir un poquito más rápido. Y es: qué duda cabe que la distribución de hombres y mujeres en puestos de la organización es una de las mayores fuentes de brecha salarial, sobre todo cuando los hombres están en los puestos más altos de las organizaciones y en los más cualificados. Luego también tenemos y nos hemos encontrado en todos estos puestos de trabajo que están sujetos al cobro de determinados complementos salariales, y me refiero a los, pues eso, a las turnicidades, a las nocturnidades, incluso pluses de disposición y tal, pues al final normalmente y en los sectores más industrializados son los hombres los que están cobrando estas cantidades frente a las mujeres. Entonces, en esos niveles de contribución nos vamos a encontrar con diferencias salariales. Luego también, y esto es lo más difícil y yo creo que aquí va a haber un trabajo importante, va a ser esos complementos salariales históricos que tenemos de ad personam, de compra de derechos, por fusiones, absorciones, por ese tipo de cosas que, bueno, que va a ser complicado, pero que ya os digo que va a ser relevante para demostrar que no pago diferente a hombres y a mujeres. La retribución variable, que acabamos de ver que bien por decisiones discrecionales o bien porque con los hombres tienen una mayor retribución y por lo tanto se desliza esa mayor retribución fija, se desliza la variable en tanto cuanto tengo programas de variable que son un porcentaje sobre la retribución fija. La aplicación de decisiones discrecionales en incrementos salariales y por promoción. Deciros que también pensemos, y creo que ya hemos interiorizado, que no todos son decisiones salariales lo que tenemos que tomar a la hora de gestionar la brecha, sino que también vamos a tener que tomar decisiones sobre otros procesos de personas que están incidiendo en la retribución. Luego, los beneficios sociales es algo que puede haber, a lo mejor en algún tema puede incidir, pero normalmente nuestra experiencia es que en unos casos, dependiendo de los beneficios, las diferencias van más a favor de las mujeres que a favor, y en otras a favor de los hombres.
El no tener una política de gestión salarial es otra de las cosas que influyen. Creo que después de todo lo que nos habéis oído esta mañana lo tenéis claro. Y también el que haya habido demociones manteniendo el salario inicial y fundamentalmente de hombres que se encuentran en unos niveles de contribución ahora inferiores, pero manteniendo el salario de niveles superiores. Entonces, estos son pistas a la hora de saber causas por las que se producen las más habituales por las que se producen las diferencias salariales. Entonces, os dejo con Álvaro porque de forma muy rápida os va a comentar cómo hemos aplicado en una empresa, hemos aplicado que no tenía todas estas herramientas de gestión salarial, las hemos aplicado. Eso es, como decía Bea, ya tenemos nuestro objetivo, ¿no? Que es esa reducción de brecha, y ahora es daros una metodología, una serie de palancas con la que poder incidir de manera clara y con criterios sobre todo, y que no sea algo discrecional sobre esa reducción de brecha. Y más que nada, sobre todo, con el foco en esa normativa, que ya el objetivo no va a ser el 25% actual, sino ese 5%. Por lo tanto, esto es un caso real, más allá de alguna modificación para intentar que alguien incluso que hubiese trabajado en esa empresa pues la identificase, pero que os traemos aquí como estudio de caso en el que aplicamos nuestra metodología para llevar ese punto final de qué palancas dispongo y qué voy a obtener en escenarios de brecha. En este caso, como os decía, situación real con esta plantilla, a efectos de distribución demográfica, que es el punto más importante, saber lo que tengo, mi composición, cuál es mi base de muestra de datos, qué es lo que tengo. Veis que es una distribución general entre hombres y mujeres, paritaria, de 53-47, con esta distribución de edad y de rango de antigüedad, y como veis también, a efectos de la distribución por niveles de responsabilidad, claramente masculinizada según aumenta el nivel de responsabilidad, con lo cual eso también nos condiciona a la hora de tomar ciertas decisiones o ciertos análisis de estos resultados. Entonces, con esa parte, evidentemente, entendemos la composición demográfica de plantilla. Y luego, como siempre, ese análisis salarial, ¿no? De, a partir de ahora, cruzando datos salariales de la compañía, qué es lo que tenemos. Entonces, en este caso... Ay, perdón. ¿Lo he pasado? No, se ha quedado ubicado. Ahora. En este caso, como veis, lo mismo. Siguiente punto. Evidentemente vamos a aterrizarlo a nivel de cuál es la política retributiva de la compañía y salarialmente cómo se distribuye. Pues como veis aquí, con esta distribución salarial, tanto de salarios medios globales hombres-mujeres, como por nivel, es muy importante, al final nuestro foco de análisis y objetivo es esa gestión de la brecha, ¿no? En este caso, como veis, es una situación que está por encima de ese 25%, con un 27,7% en el caso de la equiparada, y la brecha ajustada por nivel, como veis también, relevante en ese nivel 2, en este caso, que sería el de los primeros directivos, exceptuando el nivel más alto, el del CEO, que llega a un 50%. Por lo tanto, esto ya nos empieza a incidir en que el punto de conflicto es esa brecha, hay que atajarla de alguna manera. ¿Cómo la atajo? Porque un número como tal, un 27% de manera global, puede decir muchas cosas. Y el cómo lo interpretemos, el cómo lo analicemos o qué variables inciden en que sea un 27% y no un 10%, nos da el punto de contacto para, a partir de ese momento, tener una hoja de ruta, por así decirlo, una metodología y una serie de palancas para reducir ese número final. Porque lo que decía, de ese número final tiene muchas implicaciones a la hora de las decisiones que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces, en este punto, la compañía, además, aparte de eso, gestionó la política de incrementos salariales discrecionalmente. Como vais a ver en la siguiente diapositiva, no había ningún criterio tampoco en la política de incrementos salariales. Además, con mayor incremento a hombres versus las mujeres y más alto según aumentaba el nivel de responsabilidad. Con excepción, si os dais cuenta, en el grupo 7, que era la gente de convenio, que se le aplicó la misma. Eso es. Por lo tanto, de resumen, en este caso, no teníamos política salarial definida, con lo cual contribuía a esas decisiones discrecionales y que la situación final, pues, puede llegar a intuir y justificarse esos niveles de brecha. No tiene una estructura salarial tampoco definida, por lo tanto, reafirma un poco más el problema. No existe gestión del desempeño, también incide evidentemente en esa gestión de los incrementos salariales, con esa política de incrementos salariales discrecional.
Por lo tanto, en este punto, para empezar a atajar el problema, lo que decía antes, esos números en sí dicen muchas cosas y tienen muchas implicaciones si no vamos a un nivel de análisis todavía más particular, de mayor nivel de detalle. Y aquí, esto solo lo podemos alcanzar antes de tomar ninguna decisión salarial en la compañía, ni de gestión de talento, ni de reducción de brecha en general, es ver qué es lo que influye en tener un 27% de brecha, como en este caso. Y esto nos lo da el análisis metodológico. Esto es aplicación de metodología estadística pura. Ese primer caso, que sería de lo que tenemos, vamos a ver qué influye en ese 27%. Entonces, a partir de aquí, os presentamos un acercamiento, el más fácilmente entendible, para, antes de tomar ninguna decisión, ver las implicaciones que tiene, en este caso, el 27% de brecha. Os presentamos esta que, por mucho que parezca complicado, es la más sencilla de entender. Es una matriz de correlaciones. Como veis aquí, en los dos ejes, tanto en las filas como en las columnas, lo único que introducimos es todas las variables a efectos tanto de variables demográficas, organizativas y salariales que tiene la compañía, para ver, cruzándolas todas con todas, si hay relación entre ellas. Es decir, ¿queremos demostrar que a mayor nivel de responsabilidad los salarios son mayores? ¿O queremos también demostrar que a mayor nivel de desempeño también los salarios son mayores? Es el primer punto de contacto para ver qué variables son las que a priori tienen más incidencia en esa generación de brecha. Y nos lo marca al final con una escala de -1 más 1, viendo esas correlaciones, si son positivas o son negativas. Es decir, si a más o no, o a más nivel de responsabilidad no hay una correlación directa con el salario. Pues como veis aquí ya nos indica ciertos aspectos para, de todas las variables con las que podemos incluir en el modelo, cuáles son las que de verdad tienen incidencia en esa brecha final, en ese 27% que tenemos en este caso. Como veis aquí además, pues cuanto más color hay, pues a priori nos muestra que la variable tiene más incidencia y es aquella en la que podemos tener un ámbito de influencia más directo, que también se ve muy bien, en este caso con el mapa de color. Lo más rojo, como veis aquí cruzando todas las variables, es donde se ve más incidencia. Tanto con la parte demográfica, es decir, ¿qué tiene incidencia? El nivel de responsabilidad, el sexo, el tipo de jornada y dentro de los elementos salariales, ¿cuál es el que más influye en la brecha? La fija, la retribución variable. Dentro de la fija, ¿algún complemento salarial específicamente es el principal motivador de esa brecha? Entonces, con este primer análisis, que es el más sencillo desde el punto de vista metodológico estadístico, más allá de que luego se puedan realizar otros, es ver de manera más directa cuáles son los elementos en los que me tengo que fijar para tener un plan de acción más directo. Y después de todo esto, empiezas ya a ver ciertas cosas o ciertos sesgos de confirmación que puedes tener antes de iniciar, en este caso, un proyecto que vaya con la reducción de la brecha salarial de la compañía. Hay un tema muy relevante y es que independientemente que pues no solamente nos da pistas, nos da certezas de más o menos dónde están los puntos de dolor en la brecha, sino que también es que es un método estadístico, matemático. Entonces, pues bueno, los que me comentabais antes, pues la representación legal, bueno, pues es que muchas veces te dicen, bueno, pero es que es la lectura que le das tú a empresa. Bueno, pues es que aquí no es lectura que le doy yo a empresa, sino que es lo que te dice la estadística y la matemática. Entonces, pues creemos que también esto tiene un valor. Exacto. Y va un poco lo que se vea en contra de la afirmación general puede ser brecha salarial. ¿Qué estoy midiendo? Pues el salario de los hombres versus el salario de las mujeres. Por lo tanto, si hay brecha, la primera causa, ¿no? Y por ende, plan de acción que se va a hacer es que yo discrimino por sexo en mi compañía, porque como los hombres cobran más que las mujeres, es la principal incidencia de que existan esas diferencias salariales. Pero realmente, con este análisis metodológico puede pasar lo que ocurrió en este caso real, que es cruzando todas estas variables, en este caso, la primera situación y la más clara sería la siguiente, que lejos de pensar que se discrimina por sexo, no. En este caso, como veis, es cero. La correlación entre sexo y salario es cero. No hay nada que me permita decir que esa brecha salarial esté generada por el sexo. De hecho, en este caso, el tipo de jornada tenía más influencia en la generación de esas diferencias salariales.
Con lo cual, ese primer requisito que un poco nos hace influenciar ese porcentaje final, lo rompemos directamente con este análisis. Y de hecho, aquí lo que nos marca es que era el nivel de responsabilidad la variable que más efecto tenía en esa generación de brecha. Con lo cual ya tenemos identificado rápidamente esas palancas de actuación en vez de irnos a un número muy general que puede llenarlos de ciertos prejuicios, ciertos sesgos y cierta toma de decisiones discrecional y que no tengan criterio claro y que finalmente incluso no tengan efecto en la reducción de brecha. Por lo tanto, con este punto de partida ya hemos identificado esas palancas de actuación, es dar ya pues, una metodología a partir de ahora de cómo atajar esa reducción de brecha en una compañía. Vale. En este caso, sí o sí, tenemos que tener unos básicos, ¿no? También de estrategia, no solo de recursos humanos, sino estrategia de compañía que nos ayuden a profesionalizar el proceso. Los hemos ido comentando, pero vamos, una definición de estrategia retributiva y de política de gestión salarial, la gestión salarial por, en este caso, una estructura de retribución fija, el establecer un sistema de gestión del desempeño, poder unir el desempeño y la gestión salarial con una matriz de incrementos salariales o aplicar políticas de promociones, que pueden ser por nivel, de política general de compañía o también unir esa política de promociones por desempeño. Son los básicos para tener una estructura clara de toma de decisiones también y que nos ayuden tanto a la gestión salarial como a la gestión de talento. Yo creo que hasta aquí y seguiremos en siguientes ya poniendo en práctica en este ejemplo concreto, lo digo porque ya estamos fuera de tiempo, pondremos en práctica en este ejemplo concreto pues cómo las consecuencias de haber aplicado en base a la política de gestión salarial que se definió en esta compañía, pues cómo fue impactando en la brecha. Entonces, estamos sujetos a preguntas. Hay una pregunta que no hemos contestado, Álvaro, y es que nos preguntaban que cómo se hacía la matriz, y para eso es que necesitas herramientas muy específicas. Es una herramienta específica, en este caso bastante sencilla de aplicar. Cualquiera que conozca pues, un Power BI o un Tableau, pues a efectos de experiencia de usuario friendly, por así decirlo, amigable, pues es del estilo, pero aplicado a metodología estadística, que te da esa potencia que el análisis metodológico que hagas después te da solidez en esos resultados y en esa toma de decisiones. A partir de aquí, pues evidentemente puedes tener mayor o menor nivel de detalle, hablando desde el punto de vista estadísticamente metodológico, pero es una herramienta muy sencilla que te da esos previos para después empezar a los análisis que os hemos comentado. Pues muchísimas gracias a los dos. Es verdad que nos hemos ido un poquito nada más de tiempo, pero el tema lo merecía y sobre todo vuestra generosidad compartiendo todo lo que nos habéis aportado, porque habéis, bueno, pues desgranado muy bien todas las nuevas obligaciones que nos trae la directiva y sobre todo nos habéis, bueno, pues aportado pues herramientas y claves como prometíamos. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido trayendo pues claves y cosas que invitan a las organizaciones primero a reflexionar sobre esta materia, pero también a ponerse a trabajar y a encontrar soluciones para poder gestionarlo. Traslado que están lloviendo, bueno, el agradecimiento de todos los asistentes y la enhorabuena. Voy a dar voz a una de las asistentes que dice enhorabuena por la presentación, muy clara para poder reflexionar sobre los retos que nos vienen. Efectivamente, a modo de resumen, bueno, pues entre esos retos que habéis planteado y como decía Beatriz, bueno, pues está transparentar las reglas de juego, ¿no? De la gestión salarial. La compensación, la retribución la hemos tenido siempre en la sombra, era uno de los temas de los que nunca hemos querido hablar, nos hemos sentido cómodos y ahora, bueno, pues hay que sacarlo a la luz y hay que empezar a conversar sobre estos temas y a explicar y a informar, ¿no? Eso implica un cambio de chip que yo creo que va a tener su aquel. Esto también nos ilumina sobre lo que es hablar de transparencia retributiva, porque es verdad que yo creo y nos seguimos encontrando con esa cierta confusión, ¿no? Que para hablar de transparencia retributiva parece y a algunos les lleva a pensar que hay que publicar todos los salarios y en detalle y nada que ver con eso. Hablabais también, ¿no? Del reto que es, bueno, pues tener una gestión y una toma de decisiones objetiva, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues
nos ayudabais y nos aportabais esa cámara para decir que hay herramientas para ello, ¿verdad? Que no es una tarea titánica y aquí no hay que sacarse herramientas de la mano, existen y hay que asegurarse también de que sean herramientas bien cimentadas. Y ese tercer reto, que es gestionar la brecha salarial, como decías, Beatriz, evidentemente por un tema de cumplir con la legislación, pero sobre todo hay que ir un poco más allá, ¿no? Hablamos de temas de reputación, de sostenibilidad y de credibilidad y de las marcas como empleadores y de organizaciones, ¿no? Las nuevas generaciones es una exigencia, no solo atienda a la ley, sino eso, a la gestión de talento como tal. Pues sin más, muchísimas gracias a los dos. Permíteme, Beatriz, gracias de verdad enormemente, siempre es un placer tenerte aquí. Permíteme que haga con vosotros. un añadido adicional a Álvaro, porque además de su rol como ponente, ha tenido un rol como moderador que ha sido excepcional. Ya no solo le vamos a tener en la lista de ponentes de webinars ORH, sino que le vamos a traer también ante moderador de webinars, porque vamos, yo no me he visto en una situación igual de cómoda, me has quitado muchísimo trabajo y lo has hecho muchísimo mejor de lo que lo habría hecho yo. Muchísimas gracias a todos. Os recordamos que vais a recibir el vídeo y que Beatriz y Álvaro también nos permiten compartir con vosotros la presentación, y esas dos herramientas yo creo que os van a ayudar mucho en la gestión y por supuesto tenéis a Beatriz y a Álvaro a vuestra disposición y dispuestos y encantadísimos de atenderos para todas aquellas dudas y sobre todo también en temas de la metodología que han presentado, que yo creo que tienen mucho más que contar. Ahí están a vuestra disposición para todo aquello que queráis consultarles y preguntarles. Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, que seguimos en contacto porque ya seguiremos con nuevos webinars. Gracias. Gracias a todos. Gracias y feliz tarde. Hasta luego. Adiós.